la central eólica o parque eólico y el parque solar fotovoltaico, ¿no? Son las nuevas tecnologías que se están desarrollando, se están construyendo, se sigue estudiando y propuestas de análisis. Algunos ya están también estudiando parte del sistema. En otros, el porcentaje de esta forma de energía eólica y solar está incrementándose. En el Perú tenemos menos de 5%, pero hay otros países que ya estamos 30, 40, 50%. Entonces, ¿eso qué hace? Hace que el sistema pues sea analizado con otra visión, con otro enfoque. Y ahí tiene que ver bastante el control de la tensión y la frecuencia. En un sistema eléctrico de potencia, principalmente lo que se controla es la tensión y la frecuencia. Controlando la tensión y la frecuencia, ya estamos controlando casi todos los parámetros eléctricos en condiciones estables. Lógicamente, si hay un problema de inestabilidad, cortocircuito, ya aparecen otros, digamos, actores como las protecciones y también tratar de resolver el tema de la inercia, porque acá con la nueva tecnología, las solares que tienen, digamos, paneles, no son elementos rotativos, son elementos estáticos. Entonces, ahí es donde va a predominar un poco el tema. Y otro asunto más. Como estamos en una etapa de inicio en un sistema eléctrico de potencia de recepcionar a las nuevas formas de centrales, a las nuevas tecnologías, como se le llama, se le está dando algunas facilidades. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de controlar la tensión y la frecuencia, especialmente la frecuencia, ¿no? Que es un tema también muy relevante para el tema de la inercia, porque la tensión no tiene nada que ver con la inercia, más tiene que ver con temas de... También influye, ¿no? Directamente, pero para lo que es la estabilidad en sí, la inercia o la velocidad, porque ¿qué es lo que ocurre? Frecuencia es velocidad, ¿no? Frecuencia es velocidad. Y normalmente la velocidad se conseguía antes con equipos rotativos. Y esos equipos rotativos pues pasaban a transformarse a frecuencia mediante los equipos eléctricos. Pero ahora no. Ahora yo tengo un equipo, ¿no? Que puede ser un inversor, un equipo de potencia electrónico. Me permite, mediante componentes internos electrónicos, generar ondas sinusoidales y de esa manera lograr que pueda ser una fuente que tenga una frecuencia, pero sin necesidad de que parta de una máquina rotativa que gire como su concepto tradicional, convencional. Entonces eso hace que cambie, digamos, también nuestra forma de pensar y podamos decir, en las nuevas tecnologías, la inercia puede no existir o es una inercia muy pequeña con características. Por ejemplo, las eólicas son máquinas pequeñas que se van sumando, en la suma obtenemos la equivalencia, que también son rotativas, las eólicas, ¿no? Los aerogeneradores. Pero las solares no, ahí sí, son totalmente estáticas. Entonces, viene ahí de cómo controlar la frecuencia, porque en un sistema eléctrico de potencia, en estos momentos, no hay otro parámetro diferente a la frecuencia que pueda reemplazarse esa condición importante, ¿no? Y en el caso de la tensión, tampoco. Entonces, definitivamente, la energía eléctrica, ¿no? La energía eléctrica es una energía que ha convencido a todos. Todos estamos convencidos y todos buscamos energía eléctrica. Pero esa energía eléctrica, como ya hemos comentado antes, está dado, se da a conocer. Decimos que es un buen producto cuando nosotros medimos, ni siquiera lo vemos, cuando medimos la tensión y la frecuencia.
cuando medimos la tensión y la frecuencia. Y es un buen producto si es que esta tensión es constante y si esta frecuencia es constante, ¿no? Fíjense la particularidad, ¿no? Pero ¿qué significa tensión constante, frecuencia constante? Y eso, ustedes como electricistas, ¿no?, que ya están en proceso, tienen que tenerlo claro y es el electricista el que tiene que definir bien estas condiciones. Y eso es lo que vamos a analizar ahora, porque justamente ya tenemos los componentes, ya tenemos los parques, ¿no? Sus particularidades, componentes, cómo se conecta al sistema, cómo puede ser su estación de salida. Algunos usan condensadores. Entonces, ahora es decir, ya, ahora voy a operar. También sabemos cómo operar, ¿no? Operar el arranque, después cerrar el interruptor, despachar, parar, ¿no? Y así sucesivamente. Y esa operatividad, como ya hemos señalado anteriormente, es mucho más sencilla que los convencionales. Entonces, ahora ya tenemos todas esas condiciones y vamos a hacer un análisis cuando está operando, cuando está entregando potencia al sistema y cuáles son las particularidades que debe cumplir y cómo debe controlar esa tensión y esa frecuencia y qué restricciones o qué ayudas está recibiendo todavía en estos momentos, por ejemplo, en el Perú y en algunos países también. Ayudas en el sentido de que le dice, mira, la frecuencia no te vamos a multar como cualquier otra empresa generadora por el tema de no cumplir tal o cual condición. Le dan algunas facilidades, entonces están empezando, bueno, pero ya estamos llegando a un momento en el cual ya se está estabilizando un poco este tipo de tecnologías, por lo tanto, y va a llegar un momento, y eso se está viendo en las regulaciones, que digan, señores, nuevas tecnologías, ustedes tienen que este, trabajar bajo las mismas condiciones que las demás centrales convencionales. Tienen que competir con ellos y cumplir todas esas condiciones. Si aparecen unas nuevas condiciones, verán cómo vamos a resolver. Ustedes tienen que cumplir lo que pide el sistema. Si ustedes, en base a lo que desarrollan, tienen que hacer variar alguna condición al sistema, tenemos que analizar en conjunto para poder hacer que ese sistema eléctrico de potencia sea un sistema estable, confiable y con todos los parámetros eléctricos de tensión y frecuencia constante para nuestros usuarios. Esa es la idea. Por eso, ahora el control de la tensión y la frecuencia no es cualquier cosa, sino es la base, el corazón de lo que vendría a ser, digamos, el manejo de estos parques eólicos o de cualquier central eléctrica. Muy bien, entonces, con ese comentario vamos de frente a los temas, un poco analizar y recordar los que ya han llevado, están llevando cursos de los convencionales, seguro que lo van a tener más claro, pero eso no va a indicar que los que no, le vamos a dar algunas pautas que debemos tener en cuenta para entender esta situación. Muy bien. Entonces, con esa introducción vamos a ver lo siguiente. Veamos el principio de funcionamiento. ¿No? ¿Cómo es el funcionamiento de la tensión y la frecuencia? ¿No? ¿De qué manera? Entonces, tal como ya hemos mencionado, ¿no? Tenemos lo siguiente. Un momentito, por favor, un momentito. ¿Aló? Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahora sí? Eso lo escuché, ingeniero. Ya. Entonces, hablemos brevemente del principio de funcionamiento de lo que vendría a ser una energía eléctrica para el caso de las eólicas y las fotovoltaicas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros tenemos, por ejemplo, una eólica, ¿no? Que este es un aerogenerador. Este es un aerogenerador. Entonces, ¿cuál es el principio de funcionamiento para tener tensión y frecuencia? Porque ese es nuestro objetivo. Ya hemos analizado todo el enfoque, pero ahora vamos al detalle, porque estamos viendo cómo controlar la tensión y la frecuencia. Entonces, nosotros tenemos acá lo que vendría a ser, digamos, el elemento. Acá tenemos nosotros, bueno, tengo otra llamada, pero ya. Esta vendría a ser el elemento que recibe la energía del medio ambiente. Es decir, acá nosotros tenemos el viento, ¿no? Este es el viento. La energía primaria es el viento, y el viento llega, y nosotros, en este caso, y esa es la particularidad, creo que hemos señalado antes, que el viento, nosotros no lo podemos direccionar, nada. El viento está ahí y lo usamos como está. Y por lo tanto llega a estas hélices de la turbina, que le llamamos turbina eólica. Se mueve, ¿no? Como las velocidades comparadas con la parte eléctrica. En realidad, esta parte eléctrica que tenemos acá, que vendría a ser todo esto, es una especie de, no es una especie, sino es un generador, es un concepto, una máquina tradicional de un electricista, que es un generador. Pero ¿cuál es la particularidad? De que es una potencia menor, no de las grandes potencias donde ya hay un desarrollo, sino una potencia de 3, 2 megavatios, como hemos dicho, 5 megavatios, mayormente 3, en donde se busca un poco la particularidad de poder ver en dos tipos de generadores, que es síncrono y asíncrono, cuál es la que da mejor respuesta. El que está dando mejor respuesta de manera individual es la síncrona. Y la síncrona, así que tiene velocidad síncrona, no logra, digamos, resolver temas de estabilidad o de poder reaccionar con la tensión cuando hay una variación brusca. Entonces, para eso, muchas veces hasta se pasa continua, después alterna con un inversor parecido a una solar fotovoltaica. Entonces, es un tema de análisis de esa parte. Pero, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa como concepto es de que cuando tenemos esto como principio, estamos hablando del principio de las máquinas eléctricas en los aerogeneradores. O sea, de todas maneras estamos usando el principio tradicional, donde vamos a tener energía mecánica, ¿no? Eso de todas maneras, vamos a tener excitación, ¿no? Energía mecánica, excitación, y luego vamos a tener la tensión, ¿no? Que es el tema, en este caso. O sea, para tener tensión en bornes de un generador, que en este caso es esta, necesariamente tenemos que tener energía mecánica y una excitación. Concepto básico de la electricidad de las máquinas eléctricas. Entonces, si hablamos de principio, estaríamos diciendo de que acá tengo con el viento y el giro que tenemos acá en esta turbina eólica, estamos diciendo que tenemos energía mecánica. Muy bien, yo tengo energía mecánica. Entonces necesito excitación. Toda máquina eléctrica necesita excitación. Entonces, por acá llegamos acá a un transformador y tenemos un circuito electrónico, ¿no? Con las particularidades que ahora no vamos a ver, sino como concepto nada más, es de que esto va a ir al rotor para poder lograr excitar a la máquina. Y bajo esa excitación, en bornes del generador, vamos a tener tensión, ¿no? Ese es el concepto. Entonces, viene el desarrollo de los transistores bipolares de puerta aislada, ¿no? Que
que no es una tecnología normal que se tiene en las centrales convencionales, sino es una nueva tecnología que permite una nueva forma de dar una excitación, ¿no? Y de esa manera podamos tener tensión acá en Bornes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el principio del funcionamiento para tener una tensión? Para tener una tensión, el principio del funcionamiento es de que primero tenemos que tener energía mecánica, luego tenemos que trabajar en el sistema de excitación. Teniendo esos dos parámetros, ya tenemos tensión. Pero esa tensión que tenemos, la podemos controlar controlando esta corriente de excitación. Y eso se controla en este equipo de control electrónico, en base a la medida de la tensión en Bornes, ¿no? Ahora, ya estamos hablando de tensión. Decimos que la tensión, energía mecánica, ¿y eso qué entiendo con energía mecánica? Cuando hablamos de energía mecánica de una u otra manera, ustedes pueden ver, acá estamos hablando de una velocidad, ¿no? De hecho que es variable, menor que la... Acá hay un reductor, pero es velocidad. Entonces, en otras palabras, esto es velocidad. ¿Está bien? Es velocidad. Entonces, si eso es velocidad, desde un punto de vista práctico, acá vamos a tener velocidad y esa velocidad llega acá mecánicamente y se concatena con el estator y el estator, en este caso, va a tener un movimiento giratorio eléctrico a una velocidad denominada frecuencia, ¿no? Frecuencia. Entonces significa que esta velocidad, en realidad, mecánica, es la frecuencia. Entonces, este N es la frecuencia. Entonces, de ahí viene que debemos tener nosotros la tensión y la frecuencia, ¿no? La tensión y la frecuencia. Entonces, ¿cómo surge la frecuencia? La frecuencia surge de la velocidad mecánica de la turbina hidráulica, producto del efecto que va a recibir del viento, ¿no? Y esa misma velocidad es importante y clave que para poder generar tensión. Lo único que le falta es que se excite a la máquina teniendo ya velocidad, que es sinónimo de energía mecánica. Se excite a la máquina y con esos dos variables tenemos la tensión. Entonces, tenemos tensión y frecuencia. Principio de funcionamiento. Para todos, para recordar. La velocidad mecánica, producto de la turbina eólica, en la parte eléctrica, por los flujos concatenados magnéticos, permite tener otro tipo de velocidad, que es la velocidad eléctrica o la velocidad del movimiento eléctrico, que se traduce en frecuencia. Entonces, la frecuencia es producto de esa velocidad. Y si tenemos la velocidad, ¿no? Tenemos la velocidad y ahora excitamos a ese equipo eléctrico que es generador, estamos obteniendo la tensión. Ese sería. ¿Me entienden? ¿Aló? Sí, ingeniero, sí se entiende. Ya, muy bien. Si eso lo entienden así, ahora vamos al tema. Yo estoy viendo cómo es que la velocidad podría llegar y sale la frecuencia. También sé de cómo la tensión en Borne sale y quién es el que está ocasionando, tanto la velocidad como la excitación. Entonces, la pregunta es, esa tensión y esa frecuencia, ¿cómo deben ser para un sistema eléctrico de potencia, para una energía o para un producto excelente de energía eléctrica? Ambos, como concepto eléctrico, eso sí no puede variar, ¿no? Salvo que se varíe, se ponga otra cosa. Hasta el momento no digo que todo es posible, ¿no? Nada es imposible. Pero por el momento estamos convencidos que la tensión y la frecuencia es excelencia de la energía eléctrica. Por lo tanto, la tensión y la frecuencia deben ser constantes. Acá ya hemos visto
cómo sale la tensión y cómo sale la frecuencia. ¿Cómo los controlo? ¿Cómo los controlo? Ese es el tema. ¿Cómo controlamos la tensión y la frecuencia? Ese es el tema que ahora estamos viendo, ¿no? La tensión, la frecuencia, ¿cómo lo controlo? Tengo que controlar la velocidad, ¿no? Y tener dentro de este sistema de control un componente que permita, mediante el reductor de velocidad, tomar esos parámetros y siempre estar controlando en base al ingreso del aire, ¿no? Tengo el aire, más velocidad, va a mover más a la turbina eólica. Menos velocidad, más velocidad, menos velocidad. Entonces, el ingreso del aire es un parámetro importante para hacer posible de controlar la velocidad, ¿no? Pero yo no puedo decir, ya muy fácil, voy a controlar la llegada del aire, ¿no? Que llegue el aire, y yo le digo, menos aire, más aire. No, el aire llegó, el viento llegó con su velocidad de punto. Él dice, acá estoy, y en este momento estoy con otro valor, nada más. Entonces, para controlar esa velocidad, ¿cómo podríamos hacer? De una u otra manera, yo podría, estos álabes, hacer de que puedan estar variando de ángulo o capaz llega en un ángulo de no aumentar la velocidad y puedo estar girando para que de una u otra manera yo pueda controlar la velocidad. Porque el viento va a llegar, eso es lo que tengo. Pero yo puedo variar para poder de una u otra manera lograr que la frecuencia sea constante, ¿no? Tratando de girar los álabes o hélices de la turbina eólica. Es un diseño. Pero acá viene el tema siguiente. Si yo hago acá, estoy perdiendo energía del viento. Estoy perdiendo eficiencia. ¿Cómo logro que la eficiencia y el control de la velocidad sean la misma? Entonces, es necesario armarse un sistema de control de velocidad. O sea, acá debemos tener un sistema de control de velocidad, pero no es igual al convencional. Está dentro de este equipo. Ahora, ¿cómo será? Es una especialidad. ¿Yo estoy dominando eso al detalle? No lo estoy dominando, ¿no? Que un electrónico lo puede dominar, un electricista lo puede dominar para entender de qué. Y muchos también. Hay empresas en estos momentos, las empresas que fabrican estos aerogeneradores, muchas veces dicen, mira, tengo mi know-how, no les voy a dar. Por lo tanto, yo voy a hacer el mantenimiento, cualquier problema que haya, yo lo voy a resolver. ¿Cómo ustedes van a resolver y su know-how? Pero si yo les he comprado, el aerogenerador yo les he comprado, ahora es mío. Y como es mío, lógicamente me tienen que dar todos los parámetros para yo manejarlo. No, pero el know-how no vamos a dar. Y así estamos en estos momentos. Normalmente los mismos fabricantes que conocen sus particularidades están haciendo ese control, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que eso está incrementándose. Y las empresas ya están reclamando. Dicen, vamos a hacer una nueva central, pero ojo, mira, te advierto, acá va a estar firmado. Tú me tienes que dar todo lo que yo requiero para poder conocer al detalle de cómo es el control de tal o cual y qué parámetros y qué puedo hacer con mis profesionales propios. Bueno, ahora ya están aperturando porque ya parte. Antes no, a veces no se llegaba a esos acuerdos de frente. Si cuando terminaba decían, mira, no te doy mi know-how, aún aunque tú me lo digas, no estoy acá. El know-how es algo que la autoridad o la ley no me lo van a exigir. Es un tema, ¿no? Propio, salvo que haya otros costos. Yo te estoy haciendo mantenimiento, te estoy resolviendo, pero se depende de ellos. Dependemos de ellos, no puede ser. Entonces, poco a poco los nuevos profesionales que están metiéndose a esto ya están empezando a dominar esos puntos, ¿no? Y ya las fabricantes también, como ya hay muchos y ya la avalancha de ideas, de conocimientos también van yendo, llegará un momento en el cual los profesionales locales ya lo dominan.
Así como la tecnología antigua, antes también tenían que venir profesionales de diferentes países para resolver, pero ahora no. Ya eso se abrió, se conoce y los profesionales locales lo resuelven, salvo que sea una falla grave o algún tema donde se requiere repuestos especiales, principalmente eso, pero tener una nube de algún tema, no. Pero en este caso, de la nueva tecnología todavía existe y hay esos problemas, pero les digo que ya se está resolviendo. Entonces, acá, dentro del equipo de control, está un controlador de velocidad conveniente. ¿Está bien? De la misma manera. ¿Y la tensión cómo se controla? La tensión cómo se controla. La tensión, mira, la velocidad. La velocidad ya lo está controlado. Ya está controlado la velocidad. Como está controlado la velocidad, ¿qué podemos decir? Que ya es constante. No tengo que variar nada. Alguien lo está controlando y ya no me preocupo. Entonces la tensión dice, mira, yo necesito velocidad y eso está controlado. Muy bien. Está definido. Pero mi excitación, la excitación, el darle más, menos excitación, que es sinónimo de una corriente, de una inducción propia en el rotor, esa inducción propia en el rotor, esa inducción particular en el rotor, hay que controlarlo para que la tensión esté también constante. ¿Qué haciendo? Mira, si la tensión baja, darle más excitación. Si la tensión sube, bajar la excitación. Subir la excitación, bajar la excitación. ¿Y la velocidad? No, nada, no hay que hacer nada porque ya lo están controlando. Es constante. Entonces, pero la tensión, para que sea tensión, necesita excitación. Lo deja en una velocidad constante. Si sube o baja, tengo que darle más o menos excitación, más o menos excitación. Entonces, ¿cómo controlo la tensión? También acá dentro hay un sistema que controla la tensión. ¿Y cómo lo controla? Controlando la corriente de excitación, controlando la excitación en la máquina, la forma de excitar a la máquina. Esa sería la idea. Resumiendo, como principio de funcionamiento, eso es lo que ustedes tienen que conocer y acá indagar en la parte interna y capaz alguien diga, mira, me gusta este tema, me analizo, me estudio la parte de equipos electrónicos, pero vamos a un fabricante que va a estar en caja negra, pero poco a poco vamos entendiendo esa situación. Necesitamos profesionales de ese tipo que se involucran, pero como concepto general es de que la velocidad que debemos controlar, que es sinónimo de frecuencia, lo tenemos que hacer controlando la turbina eólica en función del aire que llega, tratando de optimizar que se entregue, digamos, la mayor potencia. Yo si tengo el aire, la velocidad del viento, haciendo algún artificio, puedo variar cosas, pero también puedo disminuir esa energía. Estoy perdiendo, ¿no? No conviene. Necesitamos usar lo máximo, o sea, buscar la máxima eficiencia. Luego, en el caso de la tensión, ya tenemos velocidad y luego tenemos excitación y variando la excitación bajo un sistema de control, hago que la tensión permanezca constante. Esa sería la idea. ¿Está bien? Como primer principio básico. Listo. Entonces, teniendo eso, vamos a seguir indagando este tema. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Acá se ha puesto, lo realiza el sistema de control del aerogenerador. Sí, es lo que les hablaba, ¿no? ¿Quién hace que la tensión y frecuencia en bordo del generador sea constante? El sistema de control del aerogenerador. Así muy simple, pero necesitamos investigarlo, hemos analizado de una u otra manera el panorama, ¿no? Veamos ahora el caso de una central fotovoltaica. ¿Aló? ¿Me escuchan? Como no he escuchado ningún comentario del anterior ni preguntas, ¿me escuchan bien? Se escucha, ingeniero. Ya. Pregunten nomás. Estamos en una nueva tecnología, estamos aprendiendo todos.
Es un tema interesante. Están apareciendo ahí posgrados relacionados solamente a renovables y hay bastante estudio sobre eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Mira, acá sí ya dio un vuelco la tecnología. Definitivamente necesitamos tener tensión y frecuencia constante. Esa nadie lo va a cambiar. Pero ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que ocurre? Acá nosotros tenemos, y vamos a ir al borde, ¿no? Mira, y este sistema se hace más simple. Fíjense. Tenemos, vamos a decir acá interruptor, lo que sea, pero es acá, que debemos tener tensión y frecuencia constante. Acá, en esta parte, ¿no? En esta parte. Entonces, si nosotros nos vamos a hacer un análisis del principio de funcionamiento de esto, ¿qué podemos decir? La radiación solar, acá, la radiación solar, la irradiancia o la irradiación, ¿no? Ya sea la potencia de la radiación solar o la energía de la radiación solar, ¿no? Porque es bueno medir kilowatts por metro cuadrado o kilowatts hora por metro cuadrado, que llega acá sobre los paneles solares, ¿no? De frente sale tensión continua. Fíjense, de frente ya no vamos a hablar lo que eran las máquinas eléctricas como el caso anterior. Acá de frente simplificó toda la cosa. ¿Qué simplificó? Radiación solar, panel solar y la corriente continua. Muy bien, ya está la situación, ya está clara. Ya no tengo que hacer mucho análisis. ¿Corriente continua qué es? Es una corriente continua, pues, donde tengo un valor constante, ¿no? Y tiene polaridad, más y menos. Y ese valor podría variar, ¿no? Pero al final ya tenemos tensión, ya tenemos, es como decir, con el componente panel ya tengo energía eléctrica, o ya tengo energía eléctrica, ya tengo ese producto, energía eléctrica, pero en continuo. Entonces, ¿qué hago? Necesito que sea alterna a una frecuencia trifásico, a una frecuencia determinada y a una tensión alterna constante. ¿Qué se hace? Ya, muy bien. Aplico la electrónica de potencia y considero un inversor. Tenía continua y ahora lo pongo alterna. Entonces, ¿quién es el que me permite ya de frente decir, tengo que tener tensión alterna, trifásica, bajo una frecuencia determinada? ¿Quién lo hace? El inversor. El inversor dice, recibo continua y lo paso a alterna. ¿Pero qué tipo de alterna? Trifásica, ¿no? A la frecuencia en Perú de 60 Hz y una tensión dependiendo del punto donde tenemos como referencia. Que esa tensión y esa frecuencia deben ser constantes. Entonces, eso, mira, el concepto se hace muy sencillo respecto a la anterior. Hemos visto la velocidad, que visto las excitaciones, los flujos, ¿no? Los giros, toda una secuencia que es el concepto tradicional con máquinas eléctricas. Pero acá no. Acá está siendo muy sencillo. Ya tengo continua y con un equipo que se llama inversor, lo paso a tensión y frecuencia. Pero esa tensión y frecuencia, para que sea un producto bueno, excelente, en este caso de energía eléctrica, es necesario que sea constante. Entonces nos preguntamos, ¿y cómo se hace que sea tensión y frecuencia constante? Ya, el inversor lo va a sacar. Pero también, de pasada, lo tiene que hacer que sea tensión y frecuencia constante. Entonces, en el inversor tengo que agregar un controlador o un equipo de control de esa tensión y un equipo de control de esa frecuencia. Pero para la particularidad del inversor, ¿no? Entonces, todo es un sistema
digamos, de circuitería electrónica, de potencia, con sus nuevas tecnologías que son las tecnologías digital. Y en base a eso, en esta caja negra que está todo ubicado. Y luego de eso sale Bornes y ya lo uso convenientemente, como si fuera lo que teníamos antes, y entregamos al sistema esa energía eléctrica bajo las condiciones que debe darse y calidad que merece, ¿no? Entonces, esa es la idea. O sea, esta nueva tecnología, especialmente, ha hecho un vuelco a lo que viene a ser digamos, la forma como podemos concebir para generar energía eléctrica. Y otro tema importante es de que no hay nada giratorio acá. Todo es estático. Y de manera estática, el inversor hace que salga un elemento giratorio eléctrico a una frecuencia determinada, pero sin inercia. Y eso ingresa al sistema, sin inercia. Y sin inercia está entregando energía eléctrica. ¿Y qué significa eso? Por lo menos en el otro caso, que era la eólica, teníamos algunos parámetros, ¿no? Considerar. Bien, a ver, vamos a ver. Entonces, teniendo eso, tenemos acá eso. Entonces, prácticamente podemos decir que el inversor es la encargada de todo acá para lograr la frecuencia y la tensión alterna, ¿no? El control de la frecuencia y la tensión lo realiza el sistema de control del inversor. O sea, hay dos partes del inversor. Fíjense, dos partes. Sistema de fuerza, que va a llevar la potencia que está definiendo los paneles solares que hemos escogido, lleva la potencia y al costado tiene su sistema de control para controlar con ángulo de disparo, con toda la electrónica de potencia, para poder lograr hacer que aparezca una alterna, ¿no? Y todo un afinamiento de eso para que sea sin mucha distorsión la señal, calidad y todo eso. Y eso lo va teniendo en sus controladores internos. Pues a ver, vamos a entrar a dominar ese tema como las convencionales. Y nuevamente les digo que los fabricantes todavía están con el tema del know-how que les he mencionado anteriormente, pero alguien puede decir, un electrónico, mira eso, a mí yo lo conozco, yo puedo armar uno parecido, seguro que es así. Puede hacer una similitud. Pero los fabricantes no la sacan tan así todos los planos, así todos los detalles de sus componentes para poder hacer. Pero, como les digo, poco a poco los dueños actuales, o mejor dicho, las nuevas centrales que vienen, ya los que están, digamos, implementando su proyecto dicen, ahora sí, ustedes no me van a decir que no. Firma acá, si ustedes me ven un inversor, me tienen que dar con todos los detalles, hasta lo mínimo que tengo que hacer del inversor, hasta los detalles mínimos circuitales, y me explican con manuales operativos, hasta cómo yo mismo lo puedo resolver. Ya no me estén hablando ustedes, no, enojado, yo soy el que va a estar metido ahí, tengo que acordar con ustedes para que me hagan mantenimiento. No, ya no. Entonces, en esa etapa también está. Y eso es parte de, digamos, de la adaptación que uno debe tener para estos casos de nuevas tecnologías que aparecen, ¿no? Esa es la idea. ¿Preguntas? Pregunta. Por ejemplo, pregunta en el examen, en la segunda práctica, puede ser, ¿cómo se controla la tensión y la frecuencia en un parque solar fotovoltaico? ¿No? ¿Cómo se controla? A uno puede ser bien simple decir, bueno, lo controlamos mediante los equipos que tiene dentro el inversor, denominado los controladores de velocidad y frecuencia. Nada más. ¿Y cómo se controla en el otro componente? Y ahí lo hemos visto, ¿no? Entonces, otro tema sería la velocidad, la tensión y la frecuencia que entrega una fotovoltaica. ¿Tiene una inercia mecánica? No la tiene. Es una velocidad simulada, sin inercia. ¿Y qué problemas trae el sistema?
trae problemas. Pero si es poquito, menos de 5%, como el que tenemos ahorita, prácticamente el sistema que está bien consolidado, bien firme, entra una de ese tipo, bueno, lo amortigua, no pasa nada. Pero si supera más y más, se incrementa al 10, 20, 30, 40%, 50% como otros países, ahí sí ya la situación, por lo tanto, tenemos que resolver esos temas de inercia. Puede ser que un sistema tradicionalista grande diga, mira, señores fotovoltaicos, ustedes me vienen con su inercia. Pero no tengo, pues no, ya ustedes logren dentro del sistema, búsquenlo. No, no, me tiene que venir con su inercia correspondiente. Pero ¿cómo hago? ¿Qué me va a dar esa inercia? Entonces alguien puede decir, y digo, estoy hablando, puede decir a un térmico, vamos juntos, tú me das inercia, pero yo voy a dar la energía de esa manera. Estoy hablando de una manera que puede ser, pero el mismo sistema también puede decir, señores, ustedes están entrando bajo estas condiciones, por lo tanto va a haber un producto dentro del sistema que a alguien va a asumir esta cosa que ustedes, o sea, su inercia de ustedes, y eso va a tener un costo. Entonces va a aparecer temas de negocios diferentes y también va a aparecer otras entes donde digan, señores, yo puedo resolverle el problema y voy a ingresar al sistema, ¿no? Y se le tiene que pagar. Otros digamos, actores en el sistema eléctrico de potencia. ¿Cuáles son los actores en el sistema eléctrico de potencia? Son las centrales, las distribuidoras, la línea de transmisión, los compensadores, ¿no? de la corriente, de la potencia reactiva. Esos son los actores. ¿Qué nuevos actores están ingresando? Uno de los nuevos actores que están ingresando es el banco de baterías, que después vamos a ver. ¿Qué otros nuevos actores están ingresando? Los que ofrecen potencia, o sea, inercia, ¿no? ¿Qué otros factores están aquellos que ofrecen inercia y potencia, como centrales que en un momento son las máquinas eléctricas como generador y otro momento como motor? Trabajo como central, como generador, para entregar y contribuir porque necesita, y en otro momento que no necesita, trabajo como motor, me abastece el motor y yo me recupero para después trabajar como generador. En fin, van apareciendo actores importantes y también otras formas de negocio en un sistema eléctrico de potencia. Eso vendría a ser. Entonces, en conclusión, acá el controlador, el que controla la tensión y la frecuencia, es el equipo de control específico que tiene el inversor. Pero quisiera ver ese circuito, me gustan los circuitos. Ahí sí, es cuestión, con estos conceptos, de ingresar ya a los conceptos generales de lo que vendría a ser de qué manera podemos controlar nosotros tensión y frecuencia. Seguro, un electrónico con un electricista se unen en la uni, empiezan a armar su prototipo y pueden armarlo. Tampoco es nada del otro mundo, teniendo ya los conceptos básicos, armar ese equipo de control que permita que la tensión y la frecuencia sean constantes, controlando cuando la energía base viene de los paneles solares transformada de radiación solar a corriente continua, que al final es corriente continua, y yo lo tengo a la corriente continua, el inversor lo pasa alterna, y ahí veo los parámetros que me permitan controlar la frecuencia y la tensión. Muy bien, esa es la idea. Esa es la idea. Ya sabemos cómo es que vamos a controlar la tensión y la frecuencia, pero no estamos llegando al fondo todavía. Verán, vamos a entrar al fondo ahora para poder entender mejor y luego entrar al tema real actual que tenemos. Comentarios. A ver, sus comentarios, por favor.
Jóvenes, ¿alguna comentario? ¿Me escuchan o no me estaban escuchando? No. A ver, Kevin, a ver, nuestro delegado Kevin. Sí, sí, se la escucho, ingeniero. Ingeniero, una consulta. Para el caso de las eólicas, ¿existiría una tensión remanente, como su rotor se mantiene girando y en algún momento, o sea, no va a existir una tensión remanente o se va a mantener siempre, o sea, en el mismo valor constante que se quiere? Ya, ¿qué es tensión remanente? Vamos a ver, ya, vamos al tema eléctrico. Cuando tenemos tensión, ¿no? En función del tiempo, digamos. Hemos dicho, ¿no? Y acá viene el concepto de los electricistas que deben siempre tener en cuenta, que tiene que haber velocidad o energía mecánica, ¿no? Esto es algo ya básico de la máquina cerebral. Y tiene que haber una fuente que va a excitar. Y luego tenemos acá, ¿cómo se llama? La tensión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué cosa es el concepto de la excitación? El concepto de la excitación es el magnetismo, ¿no? ¿Y de dónde viene el magnetismo? Bueno, puede ser de un flujo magnético, ¿no? Incidido sobre un material ferromagnético. Entonces aparecen los materiales del cual están hechas las máquinas eléctricas, ¿no? Las láminas magnéticas. Entonces esas láminas magnéticas, como concepto, como origen, ya tienen su propia excitación, una excitación inicial propia. Entonces, cuando nosotros tenemos velocidad, ya tengo velocidad, necesito que el control de excitación, todavía de excitación no, hay una pequeña excitación propia constructiva. ¿Y esa qué cosa va a ocasionar? Una tensión acá, pequeña, que se llama, como ustedes saben, la tensión remanente. Siempre va a existir la tensión remanente, pero esa tensión remanente es pequeña, pues 5% de la tensión nominal. Entonces la tensión de ahí va a subir con la excitación hasta tener la tensión nominal, ¿no? Esa es la idea. ¿Está bien? ¿Está bien, Kevin? Sí, ingeniero. Ingeniero, entonces todo el control de tensión y frecuencia, todo ya es actualmente electrónico. Todo está programado, entonces, en caso de las solares, el inversor ya hace todo ese proceso. Claro, claro. Todo es automático y ellos, también en las centrales convencionales antiguas, o no antiguas, sino convencionales, ya la tecnología nueva hace que sea los controladores de frecuencia y tensión totalmente, digamos, desarrollados por la electrónica de potencia o sistemas digitales para un control más fino. Todo ya es, la máquina lo hace, o sea, lo hace el equipo de control, ¿no? No lo hace una persona como antes se hacía ahora lo hace con mejor, digamos, operatividad y con las características más finas que lo puede hacer una persona. Entonces, ahora todo es, digamos, desarrollado por la tecnología, y esa tecnología nueva es más compacta y se requiere hasta solamente de desarrollar softwares y algunos que otros componentes físicos, hardware, ¿no? Eso es lo que tenemos. Bien, a ver.
teniendo eso, ahora vamos al tema, pues. Hemos dicho, lo siguiente, terminemos con esto. Hemos dicho que en bornes, ¿no? De acá tenemos el parque, ¿no? Este es el parque. En bornes debemos tener tensión y frecuencia constante. Muy bien. Pero de manera muy sencilla, ¿qué cosa es tener tensión y frecuencia constante? Realmente tener tensión o frecuencia constante no es más que empezar a despachar en el sistema y darle potencia, porque lo que quiere el sistema, los usuarios, nuestro cliente lo que quiere es potencia. Unos quieren potencia activa, otros también requieren la potencia reactiva. O sea, ya tengo tensión y frecuencia, perfecto, pero al final lo que tengo es entregar potencia activa y reactiva, ¿no? Entonces, bajo ese enfoque, viene ya el concepto nuevo, o no nuevo, sino el adicional, es de que si yo tengo un parque, acá tenemos tensión y frecuencia constante, vamos a tener acá lo que vendría a ser acá el sistema eléctrico de potencia, y acá un interruptor. Hasta acá hemos analizado los controladores, pero todo sin carga. Pero a continuación decimos, hago la sincronización, como hemos dicho, cierro. Por lo tanto, el sistema me está diciendo, señores, necesito que me des P y una cantidad de Q, porque los usuarios tales requieren. No, ellos no son mis usuarios, dale al otro. No. La energía es una sola. Una sola. No, porque mi energía, yo tengo mis clientes, cada uno sabe que yo le voy a dar. Esto no es de acá. La energía entra al sistema y yo no sé quién me lo está dando. El tal central, el tal parque o el otro parque, no. Pero todos están dando y la única forma es haciendo balance de potencia y de necesidades. Solamente esa es la forma como nosotros estaríamos, digamos, controlando, ¿no? O sea, se entrega y punto. Y con balances sabemos cuánto nos corresponde cobrar nosotros y cuánto está llegando a nuestro cliente, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, teniendo eso, ya cerramos el interruptor. Ahora vamos a controlar P y Q. ¿Cómo se controla P y Q? ¿Cómo se controla P y Q? Acá ya viene el concepto de lo que es el control de la potencia activa y el control de la potencia reactiva, ¿no? ¿Cómo controlamos eso? Acá vamos a notar el primer control. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa acá? Acá, de todas maneras, tenemos que tener una frecuencia. Y luego, la frecuencia está relacionada con la potencia activa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, en los aerogeneradores. Los aerogeneradores, la velocidad de los aerogeneradores es primero un valor y luego sube y llega a una velocidad nominal. Llegado a la velocidad nominal, luego debe permanecer constante porque la velocidad es sinónimo de la frecuencia es constante, ¿no? Entonces, teniendo eso, ¿qué podemos decir? Que prácticamente el viento, el caudal del viento, o sea, el viento, ¿no? La velocidad del viento o el recurso viento, ha permitido subir a la tensión, a la velocidad nominal. Pero después, el viento sigue dando más energía, da más y más energía, ¿no? Pero yo digo, señores, la velocidad es constante. Por ninguna razón suba ni baja.
¿Qué pasa si yo tengo una mayor velocidad? Si yo tengo una mayor velocidad del viento, el, mejor dicho, la velocidad va a subir. Si tengo menos viento, va a bajar. Y así sucesivamente. Entonces, teniendo esos parámetros, ¿qué es lo que pasa? De que si yo hago que la velocidad sea constante, la energía del viento, ¿no? La energía del viento va entregando más, menos, pero esto es constante. Entonces, esa entrega de más, menos de la energía primaria que recibimos en bornes del generador, si se trata de los aerogeneradores, se transforma en lo que vendría a ser la potencia P. ¿Qué podemos decir? Que la potencia activa depende básicamente de la frecuencia. Hacemos que la potencia sea más, menos, obligando que la frecuencia sea constante. Por lo tanto, yo tengo que decir a mi cliente, te voy a entregar potencia activa a la frecuencia de 60 Hz en el Perú. Entonces, esta central o este parque está obligado a entregar 60 Hz. Su controlador lo hace, pero al controlar y estamos dándole más energía primaria, lo que hacemos es que la velocidad sea constante o la frecuencia sea constante y esa variación de la energía primaria realmente nos ocasiona una variación de la potencia activa. Como varía la potencia activa, pero la velocidad no varía. Por lo tanto, como no varía la velocidad y la potencia activa sí, decimos que estamos entregando potencia activa a esa frecuencia. Estamos entregando potencia activa a esa frecuencia. Entonces, yo tengo que entregar a 60 Hz la potencia. Entrego potencia, todo, sin novedades, ¿no? A esa frecuencia. Entonces, la potencia activa tiene que estar siempre relacionado con la frecuencia, ¿no? Entonces, cuando uno despacha y se voy a dar una cantidad de potencia, tiene que asegurarse que esa potencia que entregue sea a esta frecuencia. Y el analista de sistema, ¿cómo sabe que un sistema eléctrico de potencia está entregando la potencia y todos sus usuarios están contentos de recibir esa potencia? Sabe porque está viendo qué potencia está entregando y aparte está asegurándose que la frecuencia sea constante. Al asegurarse que la frecuencia sea constante, ya no debe preocuparse en la calidad de esa energía activa o de esa potencia activa, no debe preocuparse porque está entregando la potencia activa a esta frecuencia de 60 Hz. Eso vendría a ser. O sea, la potencia activa está relacionada con la frecuencia. Eso al final es lo que estaría mencionando, ¿no? Después de eso, ahora vamos a hablar de la potencia reactiva. Así como hemos hablado de la potencia activa, ¿no? Para la potencia reactiva, ¿qué es lo que pasa? Hablemos de este aerogenerador. Si hablamos del aerogenerador, ¿no? Podemos decir que cuando nosotros tenemos acá la tensión remanente, los compañeros mencionó anteriormente, le damos más excitación por ese sistema de control que hemos hablado. Llega la tensión nominal y esto permanece constante. Nuevamente el mismo concepto. La tensión permanece constante, pero si yo le doy más o menos excitación, lo que estoy haciendo es darle potencia reactiva. O sea, la potencia reactiva va a estar controlándose, haciendo que la tensión sea constante. Si nosotros tenemos, así como la frecuencia hacíamos constante para poder despachar potencia activa, de la misma manera, al hacer que la tensión sea constante, con los temas de excitación, eso estamos logrando una potencia reactiva que va variando y estamos entregando al sistema en base a que la tensión sea constante. Entonces, el analista o el que está controlando el sistema, lo único que va a decir, señores,
Mi tensión en las barras está constante. Estoy entregando bien mi potencia reactiva. Todo el mundo quiere más potencia reactiva, menos. Acá está. Todos empiezan a entregar y la tensión siempre está ahí permanente. Entonces se están entregando una buena potencia reactiva a una tensión constante. La tensión es constante, muy bueno, y la potencia reactiva. Entonces la potencia reactiva está relacionada con la tensión. ¿Qué pasaría? Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué pasa si la tensión en su casa? A ver, vamos a ver, en la casa. Nosotros tenemos los enchufes para cargar la batería de los celulares, de la laptop, y podemos conectar 220. ¿Qué pasaría si no tengo 220, si no tengo 230? ¿Qué pasaría? Tengo 220, o sea, estamos obligados, o mejor dicho, un buen servicio de la electricidad es que sea 220 voltios. Pero si yo mido y es 230, ¿qué está pasando? ¿Tenemos muchos reactivos o pocos reactivos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan? ¿Exceso, ingeniero? En exceso. Tenemos muchos reactivos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el operador del sistema? Dice, mira, tenemos muchos reactivos, está ahí en ese punto, bajar los reactivos. ¿Qué pasa si nosotros medimos y es 190, o es 180, o es 150? Le falta reactivos. No nos está dando un buen producto el sistema en la casa, porque tengo una más o una menos tensión cuando debería ser 220. Lógicamente, la norma técnica de calidad de servicios eléctricos no dice que sea 220 así exactamente, hay un más o menos por ciento, ¿no? Un 5%, ¿no? 2.5%. O sea, hay un rango, ¿no? Aceptable. Porque tampoco podemos ser tan finos. No es posible, siempre hay una variabilidad, ¿no? Y ese es el mínimo que podemos aceptar. Pero consideremos que es totalmente constante. Hay un umbral, de todas maneras, para ver. Entonces, el control de la tensión y el control de la frecuencia, ¿cómo se hace? ¿Cómo controlan ustedes la frecuencia? Bueno, controlando la potencia activa. ¿Cómo controlan ustedes la tensión? Controlando la potencia reactiva. Nunca ustedes pueden hablar de la potencia reactiva, ¿no? Sin considerar, digamos, sin considerar la tensión. Entonces, a ver, nuevamente, pregunta a todos. ¿Ustedes cómo controlarían la frecuencia en un sistema? ¿Cómo controlan? Controlando la potencia activa. Controlando la potencia activa. Ya, muy bien. Y eso es como primer punto. ¿Cómo controlamos la tensión? A ver, lo tienen, seguro lo tienen. Controlando la potencia reactiva. Entonces, controlar potencia reactiva es hacer que mi tensión sea constante. Es otra forma. Controlar la potencia activa, controlando la potencia activa, yo controlo que mi frecuencia sea constante. Miren, ¿se dan cuenta? Que para que mi frecuencia sea constante, yo controlo la potencia activa. Para que la tensión sea constante, yo controlo la potencia reactiva. Ya está. Muy elemental. Pero ahora vamos a la otra. ¿Y cómo controlo la potencia activa? ¿Y cómo controlo la potencia reactiva? No yéndome a la tensión. Ya sé que controlando, variando. ¿Cómo subo o bajo la potencia activa? ¿Cómo subo o bajo la potencia activa? Controlando la velocidad. Regulando el nivel de caudal. O la energía primaria también. ¿Ya? Controlando la energía primaria en este caso, lo que vendría a ser, en el caso del viento, ¿no? El recurso viento, controlándola. Correcto. Y en el caso de la fotovoltaica, controlando
la radiación solar, ¿no? Eso vendría a ser. ¿Y cómo controlamos la potencia reactiva? ¿Cómo controlamos la potencia reactiva? Para la eólica sería con la corriente de excitación. Para la eólica con la corriente de excitación. ¿Y para la fotovoltaica? Creo que no se puede. No estoy seguro. ¿Dónde está el controlador de tensión? En el inversor. Entonces, en el inversor, el mismo inversor en su controlador puede variar ángulo de disparo y en base a eso definir un porcentaje de potencia reactiva. ¿Se dan cuenta? Ya uno ya empieza a analizar mucho al detalle, va al tema, por lo tanto, pero imagínense, si yo quiero darle más reactivos, ¿cómo será ese equipo? Ese inversor debe tener, porque es necesario una potencia, su componente cómo debe ser. Por ese motivo, muchas veces los parques eólicos y solares dicen, mira, no quiero entregar muchos reactivos como planta, quiero ayudarme, me ayudo. ¿Con qué nos ayudamos? ¿Con qué puedo ayudarme? Con banco de condensadores. En el patio de llaves o en la subestación de salida, ¿se acuerdan ustedes que se colocaba banco de condensadores? ¿No? ¿Entienden? Hemos o no visto, cuando ustedes han dibujado ahora en su tarea, el patio de llaves, o sea, la subestación de salida, había banco de condensadores, ¿no? Entonces, ese banco ¿para qué? Para ayudar a entregar potencia reactiva a esos parques. Pero si ustedes ven en las convencionales no tienen banco de condensadores. Ellos mismos pueden entregar porque tienen, digamos, una construcción operativa y eléctrica que les permite. Pero en este caso no, porque si a un inversor, para mí el inversor está bien que controle la potencia activa y porque quiero vender la mayor cantidad de potencia activa, pero que no me esté controlando muchos reactivos. Porque ¿qué es lo que pasa? La potencia eléctrica es N, potencia aparente. Está dividida en dos tipos de potencia activa y potencia reactiva. Variando yo la activa, yo puedo decir tengo activa, tengo acá reactiva y acá tengo activa. La resultante me sale la aparente, ¿no? Puedo decir más activos, menos reactivos. Menos activos, más reactivos. Se puede variar. Entonces, ¿cuál es la tendencia? Mayormente, mayor activo, mejor venta y poco reactivos. Pero todo parque, toda central está obligada a contribuir en el sistema con un poco de reactivos, ¿no? Muy bien. Entonces, desde ese punto de vista, en el caso de las solares, ¿no? Creo que de una u otra manera lo hemos mencionado, el inversor que está acá, el inversor, ¿no? Es la encargada, ¿no? Este inversor tiene su sistema de control, tanto para tensión como para frecuencia. Cuando controla la tensión, puede lograr también, en base a las características de los circuitos, más es con ángulo de disparos con los transistores, tiristores, más sería transistores de potencia que ahora están considerando, permite decir, puedo entregar una cantidad de reactivos. Así, sola, pero muchas veces no es suficiente para la exigencia del sistema, como parque. Entonces, tienen que agregar un banco de condensadores. ¿Está bien? Porque si yo digo, no, quiero que el inversor me permita generar más reactivos, entonces mi inversor tiene que ser más potente, ¿no? Más potente y más caro. No me conviene. Tengo que hacerle el más óptimo. Entonces tengo que darle lo mínimo necesario de potencia reactiva para que pueda tenerse en cuenta. Pero por el caso de la velocidad, nada tiene que ver con el inversor como inversor, pero el sistema de control sí, porque todo el cambio de velocidad se da con la energía primaria, ¿no? Con la energía primaria. Listo.
Entonces, esas serían las ideas principales. Ahora vamos al tema real. Muy bien. Si no hay preguntas, quedamos con eso. Pero acá lo que yo quisiera que se acuerden siempre, y eso no se olviden, y después ya pueden analizar, es que la frecuencia debe ser constante para controlar la potencia activa. Y que la tensión debe ser constante para controlar la potencia reactiva. Controlando la potencia reactiva hacemos que la tensión sea constante. Controlando la potencia activa hacemos que la frecuencia sea constante. ¿Cómo nosotros logramos que la potencia pues pueda yo tener también un control ya real? Es controlando el recurso primario. ¿Y cómo controlamos nosotros que la potencia reactiva, ¿no? va variando? Es con el sistema de excitación o en el caso del solar, sacrificando un poco los activos de los paneles, dándole un poquito para reactivos, pero no es bueno que también sigamos aumentando reactivos por la magnitud de inversor, costos que podría representar. Ahí mejor sería poner banco de condensadores. Y lo mismo en el caso de las eólicas, en algún caso también sería lo más conveniente. Muy bien. Esa sería la idea entonces de este punto. Vamos ahora a ver esto. Acá está. ¿Pueden observar eso? Ese paper. Sí, ingeniero. Ya, muy bien. Ya, entonces, acá ya es un tema, esta información, esta cartilla o esta análisis es de centrales ya existentes y también normas existentes acá a nivel de América del Sur, ¿no? Algo vamos a la misma similitud, lo estamos viendo para Perú, pero veamos a ver cómo es esto. Primeramente, ¿cómo controlamos la tensión en la práctica, no? ¿Cómo controlamos la tensión? Ahí pueden ver bien la letra. Sí, ingeniero, sí se observa. Se aprecia, ¿no? Entonces, dentro de los aspectos normativos, acá haciendo un pequeño resumen, hay una norma, digamos, específica, acá también tenemos, en cuanto a que los parques eólicos y fotovoltaicos deben dar cumplimiento a un diagrama PQ de operación. ¿Eh? Y ese PQ está relacionado también con control de tensión y frecuencia. ¿Qué significa acá? ¿Cómo podemos entender? Tenemos, ¿no? De acuerdo a los conceptos de la electricidad, que la curva P y Q, la curva P y Q, puede ser hecho acá. Acá tenemos P y acá tenemos Q, ¿no? Entonces podría poner así. El P solamente es positivo, pero el Q es positivo y es negativo. ¿Bien?
Capaz algunos digan, ¿por qué no lo hago así? Acá pongo el P y acá pongo el Q. Eléctricamente P y Q no podemos graficarlo mediante esta curva. Esta de acá es positivo. P siempre va a ser positivo, pero Q hacia arriba es positivo y Q hacia abajo es negativo. Entonces yo lo puedo dibujar acá como una circunferencia de esta manera en estos cuadrantes, o también podría dibujarlo así, ¿no? Entonces, cualquiera sea, se llama la curva PQ. Algunos se le llaman curva de capabilidad. Entonces, en las curvas de capabilidad de unas centrales tradicionales son completamente diferentes a estas, ¿no? Acá es más simple. Entonces, tenemos, acá vamos a analizar un poco uno de ellos. Acá está. Tómenle esta foto de paper, cómo es la curva de un parque eólico, la curva PQ. Este es un caso real, no es simplemente didáctica. Entonces, acá, este es un parque eólico. Vendría a ser el P. Luego tenemos el otro eje, ¿no? El otro eje que es este. Y eso es la potencia reactiva, ¿no? La potencia reactiva. Muy bien. Entonces, teniendo eso, ¿qué nos está diciendo acá? Que las plantas o los parques eólicos, cuando su velocidad es menos del 20% de la nominal, debe parar. Debe parar. Y en la parte reactiva, lo positivo de reactivo sería esto. Y en la parte reactiva, por temas de excitación, todo puede ser hasta acá, ¿no? Tiene, digamos, una similitud en ambos extremos. Y luego, la parte, digamos, del recurso del viento estaría produciendo este valor de potencia nominal P, ¿no? Por lo tanto, tenemos esta curva de operación. Es la curva PQ de un parque eólico. Esa sería, entonces, estas son las particularidades, ¿no? Vamos viendo el otro para después, más abajo, poder comentar otros temas relacionados, ¿no? Vamos a ver el parque fotovoltaico. O sea, ese es un elemento estático. ¿Cómo sería esto? Vamos a ver. Tenemos acá la potencia activa y acá tenemos la potencia reactiva. ¿Está bien? Por el lado inductivo, ¿no?, de la potencia reactiva, ¿no?, que vendría a ser esta, tenemos el valor más, y por el lado inductivo tenemos el menos, o sea, la potencia capacitiva, la potencia inductiva, ¿no? Reactiva, capacitiva, reactiva, inductiva. Y el valor nominal de la potencia activa, ¿no? Entonces acá, como es, mira, fíjense, ya no es un generador eléctrico con todas sus particularidades, que la curva era una sofisticación y hay que hacer cálculos matemáticos. En este caso, la curva PQ simplemente es un rectángulo. Y bajo el tema que se plantea, podríamos decir que en el caso de los parques eólicos no hay ningún problema de que trabajen hasta cero, ¿no? No hay ninguna restricción. Y lo mismo puede trabajar en ambos extremos de su potencia reactiva. Y no hay ninguna restricción acá. La operación está dentro de sus límites en un rectángulo. Esa es la idea. Vendría a ser las curvas fotovoltaicas. La tarea de hoy es, sé que hay pocas centrales
de nuevas tecnologías en el Perú, pero tenemos solares y eólicos. Entonces, anoten ahí tarea. La tarea es comentar, analizar, ¿no? La curva de capabilidad o la curva PQ, ¿no? La curva PQ de un parque fotovoltaico y o solar. O sea, puede ser uno de ellos o los dos, ¿no? Y de un parque fotovoltaico o eólico existente en el Perú. ¿Está bien? Si por alguna razón ustedes obtienen una curva y lo tienen de una central de nueva existente de nueva tecnología en su poder de otros países, pueden hacer ese análisis. ¿Cuál es el análisis? Tiene que ser el análisis de P, de Q. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, acá tenemos 0.1, 0.2, 0.3. Este P, ¿no? Este P que tenemos acá, en este límite, nos da seguramente la tensión nominal. Y este Q, que está en este límite, nos da la frecuencia nominal, ¿no? Capaz de darle menos o más Q podría significar una variabilidad de la frecuencia. O acá también tener menos Q podría ser que la tensión. Entonces eso hay que cuidar, ¿no? Hay que cuidar. Luego tenemos algunos detalles adicionales, ¿no? El cumplimiento de los requerimientos se logra en el caso de los parques eólicos utilizando las curvas PQ de los aerogeneradores, ¿ves? En el caso de parques fotovoltaicos, el diagrama PQ de los inversores. Eso. Entonces el análisis está en los aerogeneradores, que es la que estábamos haciendo, y en los inversores. Solo en ciertos parques, mira, se ha verificado la necesidad de potencia reactiva adicional. Solo en algunos parques. La que generalmente se implementa con banco de condensadores, los cuales pueden ser controlados con los equipos de control de los parques. Mira, acá nos están diciendo que solo en ciertos parques, hay algunos parques, por ejemplo, acá en el Perú, de la que hemos visto, el parque solar y el parque fotovoltaico o de eólico, ambos tienen banco de condensadores. Pero acá menciona, se ha verificado la necesidad de potencia reactiva adicional solo en ciertos parques, ¿no? Entonces acá, esta curva, ¿qué nos da? Vamos a analizar bien esta curva. ¿Por qué yo hablo de control de tensión, no? En las curvas, la curva de la que hemos hablado anteriormente, ¿no? Hablado esa curva anteriormente, pero ahora hay varias curvas, ¿no? Una, dos, tres, varias curvas, y tal vez varias curvas. Entonces, cada curva, lo que puedo yo generar, representa un nivel de tensión. Por ejemplo, ¿dónde está? Acá tenemos 0.97. O sea, si por ejemplo yo trabajo en esta zona, estoy hablando de trabajar con la potencia, pero la tensión de 0.975. O podría trabajar acá en 1.0063. O puede trabajar en 0.85. Estaría trabajando acá, ¿no? O sea, en base a la curva de capa de PQ, yo lo puedo estar cambiando esa curva PQ, variando la tensión. Y lo mismo podría pasar en el caso de... lo mismo pasa en el caso de los parques eólicos. Mira, acá tenemos los megabars y acá tenemos los kilowatts, ¿no? Los kilowatts. Por lo tanto, acá hay zonas donde podemos trabajar, pero está dentro de este nivel. Y un 20%, pero acá al final, en la parte, digamos,
de menos potencia reactiva, podríamos lograr en algún momento trabajar a un punto cero, ¿no? Entonces, es necesario analizar esas curvas. Después, el control de la tensión. Tenemos esto. Así se define en los paneles de control. También acá se tiene bastante cuidado porque hay una bajada rápida de tensión que puede no ser resuelto, ¿no? Por eso. Adicionalmente, ¿no? Acá dice, para parques eólicos se exige el cumplimiento de, ¿no? El cual tiene relación que ante caída de tensión en el sistema eléctrico por fallas, ¿no? Ante una caída de tensión por fallas, los parques deben permanecer conectados cuando la tensión fase a tierra varía en el área sombreada. O sea, cuando la tensión se hace tan baja, porque nos está pidiendo que debe quedarse para después ayudar, porque alguna vez se puede salir. Otro tema, ante la ocurrencia de cualquier cortocircuito o evento en el sistema, ¿no? Que lleve en el punto de conexión a la red a caída de tensión que excedan la banda muerta, o sea, de todas maneras hay una banda muerta aceptable, ¿no? El control de tensión deberá priorizar la inyección de corriente reactiva. El control de tensión del parque eólico deberá activarse dentro de los 20 milisegundos de detectada la falla, suministrando corriente reactiva adicional, ¿no? En un monto igual al 2% de la corriente nominal por cada... Y estamos entrando a los detalles, ¿no? El control de tensión de un parque. Y después tenemos acá el equipo de control que va a resolver los problemas de falla por baja tensión. Y luego tenemos el control de la frecuencia. ¿Qué nos dice el control de la frecuencia? El control de la frecuencia nos dice también que en la actualidad, para parques eólicos y fotovoltaicos, se le pide la participación para eventos de sobrefrecuencia en el sistema interconectado, el cual consiste en limitar la inyección de potencia activa toda vez que se detecta eventos de sobrefrecuencia de acuerdo al siguiente diagrama. O sea, ¿qué nos está diciendo esto? Esto nos está diciendo que si yo tengo 60 Hz acá en Perú, ¿no? Si por alguna razón hay una sobrefrecuencia, ¿no? Acá hay una sobrefrecuencia, los parques eólicos tienen que ayudar a que esta sobrefrecuencia baje, ¿no? Eso está diciendo acá. Pero si yo tuviera una frecuencia mínima, ¿no? Ahí sí no estaría participando, ¿no? Solo se pide la participación para eventos de sobrefrecuencia, solo para sobrefrecuencias. Nada más. Pero para baja frecuencia, no. Porque si tengo yo baja frecuencia y quiero contribuir, ya no tengo más. El recurso no me va a decir, dame más, pero yo no tengo, el sol no me da más o el viento no me da más, ¿no? Pero en otras convencionales sí, porque tienen más agua guardado o recursos de restos fósiles guardados, o petróleo o gas, que podrían tener como reserva y lo pueden usar, pero en este caso no. Bueno. A ver. Y luego tenemos el control de la frecuencia. Eso es hasta ahí, ya. Control de la frecuencia y control de la tensión. Muy bien, jóvenes. La tarea, ya saben, es evaluar el control de tensión y frecuencia y el control de la potencia activa y reactiva, teniendo como base teniendo, digamos, como referencia una curva PQ de una central, de un parque eólico o solar existente en el Perú. O también podrían tomar el extranjero, ¿ya? Para hacerlo más general. Pero tiene que ser una real. Y esa la comentan. ¿Cuáles son sus particularidades según lo que ya hemos estado comentando acá? Bueno, me pasé otra vez. Ya, muchas gracias, jóvenes. Con eso vamos a terminar. Ya, nos vemos. Vamos a hacer la grabación. Recording stopped.